¿Qué es un reflejo? Es una copia, una ilusión, una mentira de luz y cristal que nos susurra desde el otro lado de la realidad. Pero, ¿qué sucede cuando el reflejo deja de ser una copia perfecta? ¿Qué pasa cuando empieza a respirar con vida propia? ¿A sentir con una intensidad que quema? ¿A amar con la misma desesperación que tú, pero multiplicada por 2? Imaginen un amor tan absoluto, tan posesivo, que borra la línea entre dos almas gemelas. Un amor que se convierte en un pacto de sangre sagrada. En una jaula de oro construida para dos corazones que laten al mismo ritmo. Este amor no conoce límites, no reconoce moral, no acepta intrusos. Imaginen un secreto tan oscuro y pesado que se ancla en los huesos como plomo fundido, que envenena la sangre desde adentro, un secreto que une a dos personas con cadenas más fuertes que el acero templado, más profundas que las raíces de un árbol milenario. Este secreto huele a encierro perpetuo. Huele a flores marchitas en un jarrón que nunca se cambia, a polvo acumulado en una habitación que nunca se ventila, donde el aire se vuelve denso como miel podrida. Y al final, huele a la traición más amarga, la del amor que se convierte en verdugo. La historia que van a escuchar no es un mito inventado en las cantinas. No es una novela gótica para asustar en las noches de tormenta. Es una tragedia real que se gestó en el corazón ardiente de Sinaloa, en una tierra de hombres duros y silencios largos como los surcos del desierto. Es la historia de dos hermanas gemelas. Dos rostros idénticos que escondían un universo prohibido, construido con secretos y cimentado con dolor. Un universo que construyeron ladrillo a ladrillo para protegerse del mundo exterior, y que terminó por devorarlas con la lentitud cruel de un ácido. Esta no es una historia sobre el mal que viene de fuera, con cuernos y garras. Es la crónica de un amor puro que se convirtió en el monstruo más perfecto, el monstruo más invisible, el más letal. Yo soy Padre del Valle, y esto es Realidad México. Breve pausa. La música de fondo es un arpegio de guitarra, solitario y melancólico, que parece llorar cada nota. Les pido que se queden conmigo en este viaje al abismo. No por morbo barato, sino por responsabilidad humana. Suscribirse a este canal es un acto de memoria colectiva. Es encender una vela por las almas que se perdieron en la oscuridad de la indiferencia. Es dar voz a las tragedias que la sociedad prefiere barrer debajo de la alfombra del olvido. Juntos haremos que estas historias pesen en la conciencia, que duelan en el alma, que nos obliguen a no apartar la mirada, a no olvidar jamás. Porque olvidar es ser cómplices. Imuguez, el hilo que desenreda esta madeja de horror, no es un policía veterano, ni un familiar destrozado por la pérdida. Es un hombre llamado Javier Mendoza. Un periodista de la vieja escuela, de los que todavía creen que la verdad vale más que los clics, más que las ganancias, más que la comodidad del silencio. En 2019, la oficina de Javier en el centro de Culiacán era un santuario del caos organizado, un lugar donde la realidad se archivaba en montañas de papel amarillento. Paredes cubiertas de recortes de periódico que contaban la historia sangrienta de Sinaloa, mapas de la región llenos de chinchetas rojas, cada una marcando una fosa clandestina, un desaparecido, una historia sin resolver que gritaba desde el silencio. El aire en esa oficina olía a café rancio que se recalentaba cada hora, a papel viejo que guardaba secretos y a la nicotina de 1000 cigarrillos que se habían fumado durante las madrugadas de investigación. La ventana daba a una calle donde los narco juniors paseaban en camionetas blindadas como tanques de guerra. Donde las madres buscadoras caminaban con fotografías de sus hijos desaparecidos, como procesiones de dolor eterno. Javier era un hombre marcado por su oficio, 50 años, el pelo canoso, las manos manchadas de tinta y los ojos entrenados para ver lo que otros prefieren ignorar. Había desarrollado una coraza de escepticismo, una armadura de cinismo, para no volverse loco en una ciudad donde la muerte es noticia de todos los días. Cada historia era un número en las estadísticas, un titular que se olvidaba al día siguiente, un archivo más en su computadora que se sumaba a los miles de archivos de tragedias catalogadas. Hasta que llegó un correo electrónico. Era un martes por la tarde. El calor de Culiacán convertía la oficina en un horno. Javier revisaba su bandeja de entrada, entre spam de pastillas milagrosas y amenazas de muerte que había aprendido a ignorar. El correo era anónimo,
enviado desde una cuenta temporal que se autodestruiría en horas, sin asunto. El texto era breve, casi un haiku macabro que parecía escrito con sangre en lugar de tinta. En la colonia El Mirador, casa 112, viven dos, pero solo respira una. El espejo se rompió. Busquen el diario. La verdad está en las páginas que nadie quiso leer. Javier había recibido docenas de pistas falsas a lo largo de su carrera. De locos que veían conspiraciones en las nubes, de bromistas que se divertían con el dolor ajeno, de paranoicos que confundían realidad con pesadillas. Normalmente lo habría borrado sin pensarlo dos veces. Pero había algo en esas frases. El espejo se rompió. Tenía el eco de una verdad terrible, el peso de un secreto que alguien había cargado demasiado tiempo. Revisó los archivos de la policía de esa semana en el sistema al que tenía acceso por contactos en la corporación. Caso 304. Domicilio: Colonia El Mirador, número 112. Nombre: Sofía Alcázar, 17 años. Causa de muerte: suicidio por sobredosis de barbitúricos, sin signos de violencia externa. Caso cerrado por el Ministerio Público. Todo parecía normal en el papel. Trágicamente normal para una ciudad donde los jóvenes se matan por depresión, por drogas, por un futuro que no llega nunca. Pero la última frase del correo resonaba en su cabeza como un tambor funerario. Busquen el diario. Javier sintió esa punzada familiar. Esa vieja curiosidad que se negaba a morir a pesar de los años, a pesar del peligro, a pesar del cansancio. Se quitó las gafas. Se frotó los ojos enrojecidos. Miró por la ventana, donde el sol de Sinaloa caía como un martillo sobre el asfalto. Apagó su computadora. Tomó las llaves de su Jetta del 2005, oxidado pero confiable. Era hora de ir a buscar la verdad. El viaje a la colonia El Mirador fue un viaje a través de las contradicciones brutales de Culiacán. Comenzó por las avenidas principales, donde los centros comerciales brillan con luces de neón y los restaurantes de lujo sirven platillos que cuestan lo que una familia pobre gana en un mes. Pasó junto a los fraccionamientos cerrados, donde viven los nuevos ricos, protegidos por guardias armados y muros coronados con alambre navaja. Poco a poco, dejó atrás la cara bonita de la ciudad. Se adentró en un laberinto de calles sin pavimentar, donde el progreso llega en cuentagotas y la esperanza se diluye como azúcar en la lluvia. El paisaje se volvió monocromático, polvo rojo que se levanta con cada ráfaga de viento, cemento gris sin pintar. Bardas altas con alambre de púas que protegen patios donde los perros ladran a las sombras. El sol de Sinaloa caía a plomo, distorsionando el aire, creando espejismos sobre el asfalto roto que prometían agua donde solo había más polvo. Los pocos transeúntes que vio caminaban con prisa, con la cabeza baja, evitando el contacto visual. Era la postura universal del miedo, la coreografía de quienes han aprendido que ver demasiado puede ser peligroso. El silencio aquí era diferente al de las zonas ricas. No era paz, era tensión condensada. Era el silencio de quien sabe demasiado y habla muy poco, el silencio de las comunidades donde los secretos son moneda de supervivencia. La casa 112 era idéntica a las demás casas de la cuadra, como si hubieran sido construidas en serie por la misma desesperanza. Fachada de color durazno que el sol había descarapelado hasta convertirla en una piel enferma. Rejas negras en las ventanas que no dejaban ver el interior. Una puerta de metal azul marino con 3 cerraduras, como si fuera la entrada a una fortaleza. Pero había algo extraño en esa casa. Una sensación de abandono que trascendía lo físico, como si la misma tragedia hubiera chupado todo el color, toda la vida del lugar. Las plantas del pequeño jardín estaban marchitas. El timbre colgaba de un cable roto. La numeración 112 estaba pintada a mano con brocha gorda, como si alguien hubiera querido borrar la identidad del lugar. Javier estacionó su carro bajo la sombra raquítica de un mezquite. Se quedó un momento sentado, con el motor apagado, sintiendo el peso de ese silencio sobrenatural. El aire acondicionado se había apagado, y el calor comenzó a penetrar el vehículo como una presencia viva. Sudor en la frente, las manos húmedas en el volante. Bajó del coche. Sus zapatos se hundieron en el lodo seco de la banqueta rota. Caminó hacia la puerta, sintiendo que cada paso lo llevaba más profundo en una historia que no conocía todavía. Antes de que pudiera tocar, la puerta se entreabrió con un crujido de bisagras oxidadas. Una joven lo miraba desde la penumbra del interior. Era Ana.
la gemela superviviente. El parecido con la foto del archivo policial era absoluto y al mismo tiempo perturbador, porque era como mirar a un fantasma con carne. Tenía el mismo rostro ovalado, los mismos ojos almendrados, el mismo cabello castaño cortado a la altura de los hombros, pero había una fragilidad en ella, un vacío en sus ojos que ninguna fotografía podría capturar jamás. Era como mirar un retrato al que le hubieran arrancado el alma a cuchilladas. ¿Qué quiere? Swing. Su voz era un susurro. Plana, sin emoción, sin vida. Javier notó que Ana no preguntaba con curiosidad. Preguntaba con resignación, como si supiera que tarde o temprano alguien vendría a buscar la verdad. Soy Javier Mendoza, periodista del Diario de Sinaloa, dijo él, mostrando su credencial con cuidado, como si fuera una ofrenda de paz. Lamento muchísimo su pérdida. Solo quería hacerle unas preguntas sobre su hermana, si usted me lo permite. Ana no reaccionó al pésame. Su rostro era una máscara de porcelana que parecía a punto de quebrarse. Mi hermana se mató, dijo, como si recitara un texto que había memorizado para lidiar con extraños curiosos. Estaba deprimida, tomó pastillas. Es todo lo que hay que saber. Estaba a punto de cerrar la puerta. Su mano ya empujaba la hoja de metal. Alguien me habló de un diario, soltó Javier, como un último recurso desesperado. Me dijeron que había algo que debía saber. Por primera vez desde que había abierto la puerta, vio algo real en los ojos de Ana. Un destello fugaz. Miedo. No el miedo de quien es descubierta mintiendo, el miedo de quien sabe que un secreto está a punto de salir a la luz después de años enterrado. La máscara de porcelana se agrietó por una fracción de segundo, y Javier pudo ver el abismo de dolor que había detrás. Ana dudó. Sus dedos tamborilearon en el marco de la puerta. Miró hacia atrás, hacia el interior de la casa, como si consultara con alguien invisible. Luego, abrió la puerta por completo. Pase, susurró, haciendo un gesto con la mano. Pero no hay nada que encontrar. Nada que valga la pena. Javier cruzó el umbral. Y sintió un frío helado que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Era el frío de las tumbas, el frío de los secretos enterrados vivos. El interior de la casa estaba impecable, demasiado impecable para ser normal. Era una limpieza obsesiva, casi patológica, que gritaba control mental. No había ni una mota de polvo en los muebles, ni un objeto fuera de lugar. Ni una mancha en el piso de cerámica que brillaba como espejo. Los muebles eran escasos y funcionales. Un sofá de 2 plazas color beige, una mesa de centro de cristal sin una sola huella dactilar, una televisión de pantalla plana que parecía no haberse encendido nunca. Pero el orden no transmitía paz, transmitía angustia. Era el orden de quien lucha contra el caos interior, limpiando el mundo exterior hasta la obsesión. Las paredes estaban cubiertas de fotografías enmarcadas, decenas de ellas, tal vez más de 100, y en todas, sin excepción, salían las gemelas, Ana y Sofía, en la playa de Mazatlán, con vestidos idénticos de color amarillo tomadas de la mano. En la escuela, con el mismo peinado de cola de caballo, sonriendo a la cámara con sonrisas perfectamente coordinadas. En fiestas de cumpleaños, soplando las mismas velas de pasteles idénticos. En parques, en restaurantes, en la sala de la misma casa. Siempre juntas, siempre vestidas igual, siempre en poses espejo. Pero al mirarlas de cerca, las sonrisas parecían forzadas, huecas, como si hubieran sido pintadas sobre los rostros por un artista que no entendía qué era la verdadera felicidad. No había fotos de ellas por separado, ni una sola. Era como si no existieran como individuos. Como si fueran una sola entidad con 2 cuerpos, una sola alma dividida en 2 recipientes de carne. También había fotos de los padres, pero eran escasas y estaban relegadas a los rincones. El padre, un hombre robusto con bigote, siempre con una cerveza en la mano y los ojos vidriosos. La madre, una mujer delgada de mirada esquiva, siempre un paso atrás, siempre en las sombras. ¿Dónde está?, preguntó Javier, su voz rompiendo el silencio denso que se había instalado en la sala. Ana no respondió inmediatamente. Se quedó inmóvil, como una estatua de sal. Luego, muy lentamente, señaló hacia la habitación del fondo del pasillo. Ahí, susurró. En nuestro cuarto. Todo está como ella lo dejó. La habitación de las gemelas. Javier caminó por el pasillo estrecho.
Sus pasos resonaban en el piso de cerámica como disparos en una catedral vacía. Las paredes del pasillo también tenían fotografías, pero estas eran diferentes, más íntimas. Las gemelas de bebés bañándose juntas en la misma tina, de niñas durmiendo en la misma cama, de adolescentes peinándose una a la otra frente al espejo. Llegó a la puerta de la habitación. Estaba entreabierta. Javier la empujó lentamente. El aire allí era aún más pesado que en el resto de la casa. Olía a perfume floral dulzón y a encierro. A tristeza fermentada. A secretos que han respirado el mismo aire durante demasiado tiempo. La habitación era un altar a la simetría perfecta. 2 camas individuales, separadas por apenas 1 metro, hechas con precisión militar. Colchas idénticas de color rosa pálido. 2 escritorios de madera blanca, uno frente al otro, como si fueran enemigos que se vigilaran. 2 armarios empotrados, 2 mesitas de noche, 2 lámparas de lectura. Todo era un espejo perfecto. Sobre una de las mesitas de noche, la de la izquierda, había un pequeño libro de cubierta de cuero rosa, con un candado diminuto de latón que había sido forzado. El candado colgaba roto, como un corazón destrozado. El diario. Estaba abierto, como si alguien lo hubiera estado leyendo recientemente. Como si fuera un libro de oraciones que se consultaba todos los días. Javier se acercó con pasos cuidadosos. Lo tomó con ambas manos, como si fuera un artefacto explosivo que pudiera detonar al menor movimiento brusco. Ana se había quedado en el umbral de la puerta, observándolo con esa mirada vacía de los muertos vivientes. «Puede leerlo», dijo Ana con voz monótona. «Ya no importa. Ya no queda nadie a quien proteger». Javier abrió la primera página. La caligrafía era elegante, casi infantil, escrita con tinta azul y letra de molde perfecta. 12 de enero de 2018. Papá entró a nuestro cuarto anoche, olía a cerveza Corona y a tristeza rancia. Sofía y yo nos hicimos las dormidas, como siempre hacemos cuando escuchamos sus pasos en el pasillo. Nos tapamos hasta la cabeza con las sábanas, rezando en silencio para que se fuera. Pero él se sentó en mi cama. El colchón se hundió con su peso. Me acarició el pelo por encima de la sábana, con esas manos ásperas que huelen a aceite de motor. Dijo que yo era su reina, su favorita, su secreto especial. No me gusta ese secreto, papá. Pesa demasiado en mi estómago. Me da ganas de vomitar. Pero no puedo decir nada. Mamá está en la cocina, y sabemos que ella sabe, pero nunca dice nada. Su silencio también es un secreto que pesa. Javier levantó la vista del diario. Sintió una punzada en el pecho, como si alguien le hubiera clavado una aguja en el corazón. Miró a Ana. Ella seguía inmóvil en la puerta, como una centinela guardando secretos. Sintió un sabor metálico en la boca, el sabor del miedo. El sabor de la náusea que viene cuando uno comprende que está leyendo los primeros párrafos de una historia de horror real. Comprendió que no estaba leyendo el diario de una adolescente deprimida que se había suicidado por un mal de amores. Estaba leyendo el origen del horror, el acta de nacimiento de un monstruo. Siguió leyendo, pasando las páginas con dedos que comenzaron a temblar. 20 de febrero de 2018. Hoy Sofía me dijo algo que me partió el alma. Me dijo que papá también va a su cama cuando estoy en el baño. Le dice las mismas palabras que a mí, que ella es su princesa, su secreto especial. Ahora el secreto es de las dos. Es nuestro secreto compartido, como todo en nuestras vidas. Sofía lloró cuando me lo contó. Lloramos juntas, abrazadas, en el baño con la puerta cerrada con llave. Le dije que no llore, que si estamos juntas, nada verdaderamente malo puede pasarnos. Yo la voy a cuidar. Ella me va a cuidar. Somos más fuertes juntas que papá solo. Somos invencibles cuando somos una sola. El periodista sintió una punzada más fuerte en el pecho. La inocencia brutal de esas palabras hacía que el abuso fuera aún más monstruoso. 2 niñas tratando de sobrevivir al horror convirtiéndose en una sola entidad. Continuó leyendo. Las páginas pasaban y con ellas los meses. La caligrafía cambiaba gradualmente. Se volvía más firme, más segura, pero también más oscura, como si la tinta fuera cambiando de azul a negro con el paso del tiempo. 5 de mayo de 2018. Hoy hicimos algo importante, Sofía y yo, algo que nos va a unir para siempre. Hicimos un pacto de sangre, como los guerreros antiguos que salían en las películas que veíamos cuando éramos más pequeñas.
Nos pinchamos el dedo índice con una aguja de coser que tomamos del costurero de mamá. Juntamos las gotas de sangre en una cuchara, la mezclamos y nos la tomamos, mitad cada una. Juramos por nuestra sangre mezclada. Juramos que nunca nadie nos va a separar, que nunca nadie más nos va a tocar sin nuestro permiso, que somos una sola persona en dos cuerpos, Ana Sofía, un solo nombre, un solo corazón, una sola alma. Papá ya no podrá tener a su favorita, porque ya no hay dos favoritas, solo hay una, y esa una somos nosotras dos juntas para siempre. Javier tuvo que cerrar el diario por un momento. El aire le faltaba. Las paredes de la habitación parecían cerrarse sobre él como las mandíbulas de una trampa. Se apoyó en el escritorio para no caer, sintiendo cómo el sudor frío le bañaba la frente. El frío que había sentido al entrar a la casa ahora tenía una explicación perfecta y terrible. Era el frío de un amor que se había pervertido para sobrevivir, un amor que se había convertido en un escudo contra el horror, pero que al mismo tiempo se había vuelto una prisión. Levantó la vista hacia Ana. Ella seguía allí, inmutable. ¿Por qué me lo enseñas?, preguntó Javier con la voz ronca, áspera por la emoción contenida. Porque ella lo hubiera querido, susurró Ana, y por primera vez, su voz tembló ligeramente. Sofía quería que alguien supiera, que alguien entendiera que ella no estaba loca, que no estaba deprimida sin razón, estaba atrapada, estábamos atrapadas, y cuando apareció la oportunidad de escapar, yo no pude dejarla ir. Las últimas palabras fueron apenas un susurro, pero cayeron sobre Javier como un martillo. Abrió el diario de nuevo, saltó hacia las últimas páginas. La caligrafía era ahora caótica, febril, escrita con presión violenta que había roto el papel en varios lugares. 10 de septiembre de 2018. Marcos. Ese maldito nombre que ha venido a destruir todo lo que construimos. Él apareció como una enfermedad. Sofía lo conoció en la preparatoria. Un chico guapo, dicen las otras estúpidas. Le escribe poemas cursientos, le regala flores baratas, la mira de una forma que nunca nadie nos ha mirado, con deseo, con amor individual, y a ella le gusta. Lo veo en sus ojos cuando regresa de la escuela. Es una traidora a nuestro pacto sagrado. 15 de septiembre de 2018. Hoy los vi. Se besaron detrás del edificio de la biblioteca. Me escondí detrás de un árbol como una espía, como una ladrona en mi propia vida. Sentí el beso como si me lo dieran a mí, pero era un beso diferente. No era nuestro, era de él. Era un beso que me excluía, que nos separaba. Sofía me está matando lentamente, está rompiendo el pacto con cada sonrisa que le da, está destruyendo a Ana Sofía. Y sin Ana Sofía, yo no existo. Ella no existe. Solo somos dos chicas rotas sin identidad. 21 de septiembre de 2018. Anoche hablamos. Le recordé nuestro juramento de sangre. Le mostré la cicatriz en mi dedo, que todavía no se ha borrado después de todos estos meses. Lloró. Dijo que quiere una vida normal. ¿Qué carajo es una vida normal? ¿Dejar que un extraño entre en nuestro mundo sagrado? ¿Romper lo único que nos mantuvo a salvo de papá? ¿Olvidar que somos una sola alma? No lo voy a permitir. No voy a dejar que me abandone. Si no podemos estar juntas en esta vida de mierda, estaremos juntas en la muerte. Es el único camino que nos queda. El pacto final. Se lo propuse llorando. Ella aceptó. Llorando también, pero aceptó. Sabe que es la única forma de que nuestro amor sea eterno y perfecto. La última entrada estaba fechada el 22 de septiembre, el día de la muerte de Sofía. 22 de septiembre de 2018. Hoy es el día más importante de nuestras vidas. Las pastillas están listas. Las robé del botiquín de la farmacia donde trabaja la tía Mercedes. Suficientes para las dos. Ella tiene miedo. Yo número. Yo siento una paz que no había sentido desde que éramos niñas. Por fin estaremos juntas para siempre. Sin secretos de papá, sin traidores como Marcos, sin nadie que nos separe jamás. Ella irá primero. Yo la seguiré 5 minutos después, para asegurarme de que todo salga bien. Es una promesa de hermana gemela. Te amo, mi reflejo perfecto. Espérame al otro lado del espejo. Pero Ana no la había seguido. Estaba allí, viva, respirando. La superviviente de un pacto suicida que se había convertido en algo mucho más siniestro. O quizás, la ejecutora. Javier cerró el diario.
El silencio en la habitación era ensordecedor, roto apenas por el sonido de su propia respiración agitada. Miró a Ana con ojos completamente diferentes. Ya no veía a una víctima del destino, veía a una guardiana, la guardiana de un secreto mucho más oscuro de lo que jamás había imaginado, una historia de amor convertida en asesinato. La voz del padre del Valle se vuelve más profunda, más analítica, cargada del peso de quien ha estudiado la naturaleza humana en sus formas más retorcidas. La locura no brota como la mala hierba en terreno baldío, se cultiva con cuidado, con paciencia, con las manos sucias del abandono. Se riega con silencio, con miedo, con complicidad, con secretos que fermentan en la oscuridad hasta convertirse en veneno. El padre de las gemelas, Ricardo Alcázar, no era un demonio de caricatura con cuernos y cola. Era algo mucho más aterrador. Un hombre común. Un transportista que pasaba semanas fuera de casa, manejando tractocamiones por las carreteras infinitas de México, ahogando su soledad y sus fracasos en alcohol barato y cantinas de carretera. Era un hombre criado en el molde tóxico del machismo mexicano, que confundía propiedad con amor y poder con cariño. Un hombre que había aprendido desde niño que los débiles existen para ser dominados y que las mujeres, incluso las niñas, existen para satisfacer las necesidades de los hombres. En sus hijas no veía a dos niñas con sueños y miedos, veía dos posesiones, dos espejos de su propia vanidad narcisista. Dos territorios que conquistar cuando el alcohol encendía los demonios que llevaba dentro. Su abuso no era solo carnal, era psicológico. Las enfrentaba sutilmente, las comparaba con crueldad calculada, las hacía competir por su afecto envenenado como gladiadoras en un circo perverso. «Tú eres más lista que tu hermana», le decía a Ana mientras acariciaba su cabello con manos que olían a diésel. «Tú eres más bonita que ella», le susurraba a Sofía mientras sus dedos ásperos recorrían su rostro de niña, y así, sin saberlo, estaba plantando las semillas de una rivalidad que más tarde se convertiría en obsesión mutua. Pero el verdadero arquitecto de la tragedia tenía otro nombre: Estela Alcázar, la madre. Ella es la figura más trágica y más culpable de toda esta historia. La cómplice silenciosa que sabía todo y no hizo nada. Estela era una mujer pequeña, delgada como un pájaro enfermo, con ojos de animal asustado que había aprendido a mirar al suelo para sobrevivir. Había sido bonita en su juventud, pero la vida con Ricardo la había ido consumiendo como un ácido lento. Vivía paralizada por el miedo a Ricardo, que la golpeaba cuando llegaba borracho. El miedo al que dirán en una sociedad que culpa a las madres por todos los males. El miedo a quedarse sola, sin dinero, sin futuro, en un país donde una mujer divorciada es una paria social. Imaginen la escena más terrible de todas. Estela, en la cocina, fregando platos que ya están limpios, escuchando los pasos pesados de su marido dirigiéndose a la habitación de sus hijas. Su corazón latiendo con la fuerza de un martillo neumático, sus manos temblando hasta hacer ruido con la vajilla. Sabe perfectamente lo que está pasando. Pero se queda quieta. Sube el volumen de la televisión para no escuchar. Friega un plato que ya brillaba hasta hacerle agujeros. Su silencio es un grito ahogado, un grito de complicidad, un grito que sus hijas escucharon noche tras noche. El abandono emocional de su madre fue el cemento que solidificó el pacto de las gemelas. Si sus padres eran el enemigo y el fantasma, ellas solo se tenían la una a la otra. Y así, su mundo se encogió hasta convertirse en una cápsula hermética. Su habitación se convirtió en su universo entero. El resto del mundo era territorio enemigo, lleno de traidores potenciales y peligros innombrables. En la escuela, eran una isla rodeada de agua hostil. Almorzaban solas, siempre en la misma mesa del rincón. Hacían los trabajos juntas, como si fueran una sola estudiante con dos cuerpos. Si un chico se acercaba a hablar con una, la otra respondía con hostilidad abierta, como un animal protegiendo su territorio. Crearon una burbuja a su alrededor. Una burbuja hecha de trauma compartido, amor posesivo y una lealtad tóxica que no admitía intrusos. No necesitaban un profeta externo que les dijera qué hacer. Se convirtieron en su propia secta de dos miembros, con sus propias reglas sagradas, sus propios rituales secretos y su propia diosa de dos cabezas, Ana Sofía. La llegada de Marcos no fue la causa de la tragedia, fue el catalizador, la gota que derramó el vaso.
El detonador de una bomba que había estado armándose durante años. Fue la primera grieta real en el espejo. La primera vez que un rayo de luz del mundo exterior penetró en su fortaleza construida con secretos y dolor. Y para Ana, la guardiana más fanática del pacto, esa luz no era esperanza. Era una amenaza mortal que había que eliminar a cualquier costo, incluso si el costo era la vida de su propia hermana. Javier salió de esa casa sintiendo que el mundo había cambiado de color para siempre. Los colores parecían más apagados, el aire parecía más denso. La realidad misma parecía menos sólida, como si el horror que había descubierto hubiera contaminado hasta la física del universo. El diario estaba en su mochila, pesando como una lápida, como una bomba nuclear de papel, como la confesión de un crimen que la justicia nunca podría castigar adecuadamente. Su instinto de periodista, afinado por décadas de investigación, le gritaba desde el fondo de su conciencia: esto no era un suicidio, era, en el mejor de los casos, un suicidio asistido por manipulación psicológica, en el peor de los casos, un homicidio perfectamente planeado y ejecutado con la frialdad de un cirujano. Su primer destino, casi por inercia profesional, fue la jefatura de policía de Culiacán. El edificio era una construcción gris y funcional, diseñada para intimidar más que para servir. Entró por la puerta principal, pasando junto a un detector de metales operado por policías que lo miraron con la desconfianza automática que reservan para los periodistas. Preguntó por el detective a cargo del caso Alcázar. Lo dirigieron al segundo piso, a una oficina que olía a café recalentado y a resignación burocrática. El detective Ramírez era un hombre a punto de jubilarse, con más interés en su taza de café que en la verdad. Tenía el aspecto cansado de quien ha visto demasiadas tragedias y ya no tiene energía para sorprenderse. Javier le contó todo: el diario, el pacto de sangre, el abuso sistemático del padre, la manipulación psicológica, la muerte sospechosa de Sofía. El detective lo escuchó con paciencia estudiada, asintiendo ocasionalmente, tomando notas en una libreta que parecía más un ritual que una herramienta de trabajo. Cuando Javier terminó su relato, hubo un silencio largo. El detective Ramírez se quitó las gafas, las limpió con parsimonia y soltó un suspiro que contenía 30 años de frustración policial. Mire, periodista, dijo finalmente con voz cansada. Cada semana tenemos 3 o 4 suicidios de chamaquitos en esta ciudad. Depresión, drogas, mal de amores, problemas familiares. Esta es una generación perdida. La hermana que queda, pues, está en shock, como es natural. Se inventa cosas para lidiar con el dolor. Es un mecanismo de defensa psicológico. Un diario se puede falsear fácilmente. Cualquier abogado defensor lo desbarataría en 5 minutos. ¿Tiene pruebas físicas del abuso? ¿Una denuncia previa? ¿Exámenes médicos? Number. ¿Tiene testigos del supuesto pacto? Number. ¿Tiene evidencia forense de que la muchacha no se tomó las pastillas voluntariamente? Tampoco. Lo que tiene es una historia muy triste, muy dramática, pero legalmente no tiene absolutamente nada sólido. El Ministerio Público nunca reabrirá el caso con esto. El caso está cerrado, archivado, y se va a quedar así. La burocracia era un muro de concreto reforzado con acero. La apatía era el enemigo invisible pero invencible. Javier sintió una oleada de frustración que le quemó el estómago, un fuego frío de impotencia que conocía bien. Era el mismo fuego que había sentido cientos de veces cuando la verdad se estrellaba contra el muro de la indiferencia institucional. No se rindió. Decidió hablar con los vecinos de la colonia El Mirador. Tal vez alguien había visto algo, escuchado algo. Sabía algo que pudiera dar solidez a su investigación. Fue inútil, peor que inútil. Fue humillante. La casa de al lado, una mujer mayor, estaba regando unas macetas con flores muertas. Cuando Javier se acercó y preguntó por la familia Alcázar, la mujer cerró la llave del agua, recogió sus macetas con prisa y se metió a su casa sin decir una sola palabra. Escuchó el sonido de 3 cerraduras siendo activadas. En la casa de enfrente, un grupo de hombres bebía cerveza en la banqueta, bajo la sombra de un toldo raído. Se rieron de él cuando les hizo preguntas. ¿Problemas de faldas, jefe? Zrenia gritó uno, provocando carcajadas. No se meta donde no lo llaman. Aquí no vimos nada, no sabemos nada y no nos importa nada. El miedo en esa colonia era una niebla espesa y tóxica. Nadie hablaba, nadie veía, nadie escuchaba.
El silencio era la ley no escrita para sobrevivir en un México donde saber demasiado puede costarte la vida. Finalmente, decidió dar el paso más peligroso de todos, confrontar directamente al padre. Lo encontró en una cantina del centro de Culiacán. El Rincón del Camionero, un lugar oscuro y sucio donde los hombres van a ahogar sus demonios en alcohol barato. Ricardo Alcázar estaba sentado solo en una mesa del fondo, frente a una botella de tequila que ya iba por la mitad. Era un hombre grande, con las manos curtidas por años de manejar volantes y cargar mercancía. Los ojos inyectados en sangre, no solo por el alcohol, sino por algo más profundo, por la culpa que carcome desde adentro. Javier se acercó a su mesa, se sentó sin pedir permiso. Señor Alcázar, dijo, mirándolo directamente a los ojos. He leído el diario de su hija. Ricardo lo miró durante varios segundos sin reaccionar. No hubo sorpresa. No hubo dolor. No hubo negación. Solo una rabia fría y reptiliana que se encendió lentamente en sus pupilas dilatadas. Lárgate de aquí si sabes lo que te conviene, gruñó, con voz pastosa pero amenazadora. Mis hijas son asunto mío, mi familia es asunto mío, y tú no eres nadie para venir a juzgarme. Usted las destruyó, dijo Javier, sintiendo cómo su propia voz temblaba ligeramente. Usted creó los monstruos que mataron a Sofía. Ricardo se levantó lentamente. Era más grande de lo que parecía sentado. Su sombra cubrió a Javier como una amenaza física. Se inclinó sobre la mesa. Su aliento olía a tequila y a putrefacción moral. En esta ciudad, dijo en voz baja, casi susurrando, los periodistas curiosos a veces no llegan a casa a cenarecen en zanjas al lado de la carretera, accidentes muy convenientes, ¿me entiendes? No era una amenaza vacía, era una sentencia de muerte pronunciada con la tranquilidad de quien ya ha matado antes. Javier sintió el frío del peligro real recorrer su espalda como una corriente eléctrica. Sus manos, bajo la mesa, temblaron involuntariamente. Conocía las estadísticas. México era uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Se levantó sin decir una palabra más. Salió de la cantina sintiendo la mirada de Ricardo clavada en su nuca como un puñal. El último recurso era su editor. El edificio del Diario de Sinaloa se alzaba en el centro de Culiacán como un faro de esperanza en un océano de corrupción. Pero Javier sabía que la esperanza a veces era una ilusión más peligrosa que el miedo. Su editor, Fernando Cárdenas, era un hombre bueno pero pragmático. Había sobrevivido 30 años en el periodismo mexicano, aprendiendo a navegar entre la verdad y la supervivencia. Javier le presentó toda la historia, el diario, la posible implicación de Ana en la muerte de su hermana, el abuso sistemático, la manipulación psicológica, las amenazas de Ricardo. Fernando leyó todo el material con la concentración de un cirujano. Se quitó las gafas. Se frotó los ojos cansados. Permaneció en silencio durante largos minutos. Javier, dijo finalmente con voz pesada, esta historia es una bomba nuclear, pero no tenemos cómo probarla sólida y legalmente. Es la palabra de un diario, que cualquier defensa llamará ficción, contra una familia. El padre tiene conexiones en el sindicato de transportistas, gente muy pesada, con vínculos que no queremos explorar. Si publicamos esto sin pruebas contundentes, nos van a destruir. Una demanda por difamación sería lo de menos. ¿Sabes cómo se arreglan las cosas aquí? No puedo arriesgar el periódico. No puedo arriesgarte a ti. Lo siento, pero tienes que soltar el caso. Era el golpe de gracia. El sistema no era solo la policía corrupta o la fiscalía ineficiente. Era el miedo institucionalizado, el pragmatismo cobarde. La autocensura que mata la verdad antes de que pueda nacer. Javier se sintió completamente solo, atrapado en un laberinto sin salida, con una verdad monstruosa en sus manos y ninguna puerta para sacarla a la luz. El sistema no lo había aislado simplemente. Lo había devorado vivo. Los años pasaron como agua turbia sobre la historia de las gemelas Alcázar. El tiempo, como siempre, se encargó de esparcir ceniza y olvido sobre la tragedia. Ricardo Alcázar murió 3 años después. Cirrosis hepática aguda. El alcohol que usaba para ahogar sus demonios terminó por ahogarlo a él. Murió solo, en un hospital público, sin que nadie reclamara su cuerpo durante una semana. Estela, la madre cómplice, vendió la casa de la colonia El Mirador a precio de remate y se mudó a Tijuana con su hermana. Se borró del mapa de Sinaloa,
llevándose su silencio culpable a otra ciudad, donde nadie conocía su historia. Marcos, el novio de Sofía, el catalizador involuntario de la tragedia, se fue de Culiacán inmediatamente después de la muerte de su novia. Se dice que nunca más pudo tener una relación normal, siempre perseguido por el fantasma de dos hermanas idénticas que aparecían en sus pesadillas. ¿Y Ana? Javier nunca dejó de pensar en ella durante todos esos años. La historia fue una espina clavada permanentemente en su conciencia profesional, una herida que nunca sanó, un caso que lo despertaba en las madrugadas, sudando, con preguntas que jamás encontraron respuestas. Un día, casi una década después, en 2029, un contacto en el gobierno estatal le dio una pista casual durante una conversación de café. Ana vivía en una pequeña ciudad costera de Nayarit. Había cambiado su apellido a Herrera, trabajaba en empleos administrativos menores, llevaba una vida casi invisible. Javier, ahora un periodista freelance prematuramente envejecido y con el pelo completamente cano, decidió hacer un último viaje. No para confrontarla, no para buscar justicia que sabía inalcanzable, solo para ver, para cerrar el círculo de una historia que lo había perseguido durante años. Manejó hasta el pueblo costero en un día gris de noviembre. La encontró trabajando en el archivo municipal, un edificio pequeño y polvoriento, donde van a morir los documentos que nadie lee. Un lugar silencioso, lleno de legajos amarillentos y de historias olvidadas. La observó desde lejos durante varios minutos. Ana era ahora una mujer de casi 30 años. El tiempo había afinado sus rasgos, pero no había logrado borrar esa fragilidad cristalina que la había caracterizado desde adolescente. Se movía entre los archivos con una calma metódica, casi ritual, ordenando fichas con precisión obsesiva, clasificando legajos por fecha y categoría, poniendo orden perfecto en el caos del pasado burocrático. Parecía haber encontrado una especie de paz extraña en ese trabajo monótono, pero entonces, mientras la observaba, Javier notó un detalle pequeño, casi invisible, pero que le erizó la piel. Sobre su escritorio de trabajo, Ana no tenía un bolígrafo, tenía dos, perfectamente alineados y paralelos, no tenía una taza de café. Tenía dos, una llena y otra vacía, colocadas una junto a la otra. Junto a su libreta de notas había otra libreta, completamente en blanco. En su escritorio había dos de cada cosa. Estaba viviendo por dos personas. El pacto no se había roto con la muerte de Sofía. Simplemente se había transformado en algo más sutil y más perturbador. Sofía no estaba muerta en la mente de Ana. Vivía en esos pequeños rituales obsesivos, en esos objetos duplicados, en el espacio vacío que Ana dejaba perpetuamente a su lado, como si en cualquier momento su hermana gemela fuera a aparecer y ocupar su lugar. Ana no había sobrevivido a la tragedia. Se había quedado atrapada para siempre al otro lado del espejo, en una conversación silenciosa e infinita con el fantasma de su hermana. Su vida no era una vida real, era un altar permanente, un santuario construido con culpa y nostalgia. El amor puede ser la fuerza más creadora y más destructiva del universo. Cuando nace de la pureza y crece en la libertad, construye mundos, crea arte, salva almas. Pero cuando nace del trauma y se alimenta de secretos, se convierte en una enfermedad terminal, en un veneno dulce que corre por las venas, matando lentamente pero sin dolor aparente. La historia de Ana y Sofía nos obliga a mirar hacia los lugares más oscuros de la institución más sagrada, la familia. Nos recuerda que las peores prisiones no tienen barrotes de hierro ni muros de concreto. Están construidas con silencios cómplices, con lealtades tóxicas y con pactos susurrados en la oscuridad de habitaciones que huelen a miedo. El verdadero monstruo en esta historia no fue solo el padre abusador, no fue solo la madre cómplice, fue el amor pervertido que nació como respuesta al horror. Un amor que, en su intento desesperado por proteger, terminó por aniquilar todo lo que decía amar. Fue un sistema entero que prefirió mirar hacia otro lado. Que eligió el silencio sobre la justicia, que convirtió a las víctimas en estadísticas y a las tragedias en expedientes archivados. ¿Cuántas familias, ahora mismo, detrás de puertas cerradas y sonrisas de fotografía, esconden pactos como este? ¿Cuántos amores se están pudriendo en este momento, convirtiéndose en jaulas doradas?
¿Cuántos sistemas seguirán fallando a los más vulnerables, protegiéndose detrás de protocolos y formatos que convierten el dolor humano en burocracia? La verdad más terrible de esta historia no es que haya ocurrido, es que sigue ocurriendo. En este momento, en algún lugar de México, hay dos niñas creando pactos de sangre para sobrevivir al horror que los adultos han normalizado. Y todos nosotros, de alguna manera, somos cómplices de su silencio. Soy Padre del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad México.